Bienvenidos nuevamente a la clase, estimados alumnos de segundo medio. Hoy vamos a ver los recursos léxicos valorativos. Para comenzar, el objetivo era conocer los recursos léxicos valorativos presentes en textos argumentativos, específicamente en el ensayo, que es el género no literario que estamos estudiando actualmente. Para comenzar, respondimos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos sobre el ensayo recopilando, cierto, lo que vimos en la clase pasada? Recordaban varias cosas. Primero, que el propósito del ensayo era hacer reflexionar al lector sobre algún tema o problemática. También recordamos que tenía una estructura fija, que era el inicio o introducción, donde se exponía mi tesis, mi argumento principal sobre el tema del cual voy a hablar. Después estaba el desarrollo, donde yo iba a poner mis argumentos, que generalmente son 3, y finalmente la conclusión, donde hago una síntesis de lo que yo ya hablé en el desarrollo, para así sostener mi tesis. Luego respondimos, ¿cómo podemos distinguir un hecho de una opinión? Nos dimos cuenta que era bastante difícil responder esta pregunta, porque es difícil saber cuando una persona está diciendo un hecho o está dando una opinión, pero generalmente podemos decir que podemos saber que está dando una opinión cuando dice ciertas palabras como yo creo, yo pienso que, a mi parecer, que son palabras que nos indican, cierto, que una persona está dando una opinión. Ahora, vamos a estudiar que hay otras palabras que también nos están hablando, cierto, de una subjetividad del emisor, y por lo tanto también vamos a saber a partir de esas palabras cuando una persona está diciendo una opinión, que es lo que vamos a ver en esta clase. Luego respondimos, de acuerdo al texto que tenemos que leer, ¿por qué crees que la emisora se refiere a la figura del escritor como un absurdo dinosaurio? Ustedes decían que creían que debía ser dinosaurio porque está hablando sobre algo antiguo, algo pasado, y que los escritores debían, ¿cierto?, interiorizarse más sobre las cosas actuales para poder seguir escribiendo. Y también el tema del absurdo, que podría ser más bien sobre una incoherencia entre lo del pasado, lo que se escribía en el pasado, con lo que se debería escribir en la actualidad. Por último, respondimos, ¿qué función crees que cumplen los escritores en nuestra sociedad? Ustedes decían que los escritores en la actualidad, dependiendo del género, iban a tener diferentes funciones. Por ejemplo, divertir, hacer pensar a las personas, reflexionar sobre el mundo, etc. Entonces, a los que nos convoca la clase de hoy, los recursos léxicos valorativos. En los textos, el emisor puede expresarse de forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a evidenciar su forma de sentir o su opinión frente a un hecho. Por ejemplo, si yo digo, hoy es sábado. En el hoy es sábado no estoy diciendo mi sentir sobre que hoy sea sábado, si me gustan o no me gustan los sábados, y tampoco estoy expresando una opinión sobre los días sábados, sino que simplemente estoy constatando un hecho. En cambio, si yo manifiesto mis pensamientos y mis emociones y mis pensamientos personales, voy a estar hablando de forma subjetiva, como en el siguiente ejemplo. Me encantan los sábados. Yo les preguntaba, ¿qué palabra de la que aparece en esa frase nos dice que eso es una opinión? Ustedes me respondían que la palabra me encantan. Y esa es exactamente entonces la palabra que nos enuncia que se está hablando de una opinión.
Ahora vamos a decir, ¿cierto?, que ese va a ser exactamente un recurso léxico valorativo, y nos dimos cuenta que nos decía yo creo que, yo siento que me encantan los sábados, sino que la misma palabra me encantan ya denotaba, ¿cierto?, un sentimiento sobre los sábados o una forma de pensar sobre los sábados. Entonces, estas palabras que se emplean para expresar opiniones o sentimientos se van a denominar calificaciones valorativas, ya que son expresiones que van a revelar un juicio de valor sobre algo, sobre alguien o sobre un hecho principalmente. ¿Cuáles son los famosos recursos léxicos valorativos? Son estas palabritas que pueden ser, como vamos a ver, adjetivos, adverbios, locuciones adverbiales y sustantivos. Vamos a empezar por los más fáciles, que son los adjetivos. Los adjetivos calificativos, por ejemplo, horrorosa, malévola, brillante, etcétera, como en el ejemplo del ensayo que ustedes tienen que leer. La problemática de los escritores latinoamericanos es desoladora. La palabra desoladora entonces es un adjetivo y por lo tanto nos denota que está dando, ¿cierto?, un sentir, un pensamiento sobre la problemática de los escritores latinoamericanos. También estaban los adverbios. Recordábamos que los adverbios son estas palabras que acompañan a los verbos y que indican lugar, tiempo, modo, cantidad, negación, duda, etc. ¿Ya? Que son, por ejemplo, tristemente, evidentemente, afortunadamente, etc. Por ejemplo, en el ensayo, el escritor, aunque no lo quiera, queda tristemente relegado a un segundo plano. Acá vemos que la palabra tristemente también denota un sentir o una opinión, ¿cierto?, sobre el escritor latinoamericano. Y precisamente en general sobre los escritores. También estaban las locuciones adverbiales. Por ejemplo, por desgracia, por fortuna. Ustedes me decían que no se acordaban o no habían escuchado el término locuciones adverbiales, y yo les decía que estas locuciones adverbiales eran una combinación de dos palabras, ¿ya?, que es principalmente que van a tener una preposición y un adverbio y que van a tener un significado fijo. ¿Ya? Aunque sean dos palabras, van a tener un solo significado. Por ejemplo, por desgracia, por fortuna, etc. ¿Ya? Estas palabras también van a denotar un sentimiento o un pensamiento sobre un hecho. Como en el ejemplo, por fortuna existen editores que se hacen cargo de los libros de estos editores. Por último, los sustantivos, por ejemplo, eminencia, atrocidad, insulto. Yo les preguntaba, ¿la palabra eminencia tiene un valor positivo o negativo? Ustedes me decían que positivo. Atrocidad, negativo o positivo. Negativo, insulto, negativo. ¿Ya se dan cuenta entonces que estas palabras tienen un valor negativo o positivo socialmente? Por lo tanto, también van a denotar una valoración, una calificación valórica. ¿Ya? Por ejemplo, nada entrega mayor placer que la lectura de un buen libro, y es un escritor latinoamericano, doble placer. Yo decía la palabra placer, negativo o positivo, ustedes están muy seguros que era positivo. Por último, entonces, ustedes ya saben que la actividad es para el próximo miércoles. Se entregan las respuestas del escritor Ese absurdo dinosaurio de la página 263 y revisaremos en conjunto las preguntas de la página 266 y 267. Para terminar entonces, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Aprendimos sobre los recursos léxicos valorativos, que son los que denotan subjetividad, ¿cierto?, cuando uno da una opinión o un sentimiento sobre un hecho.
Cuando yo quiero constatar que alguien está hablando, diciendo un hecho o una opinión, tenemos que fijarnos entonces en estas palabras para saberlo. Además de las que ya dijimos de si dice yo creo que, yo opino que, estas palabras también nos sirven para saber si la persona ve algo como si fuese un hecho o simplemente lo ve de manera subjetiva de acuerdo a lo que él cree. Ya entonces, habían estas palabritas que nos servían para eso y podían ser adjetivos, podían ser adverbios, locuciones adverbiales y sustantivos que tengan cierto valor social. Nos vemos entonces la próxima clase para revisar la actividad. Recuerden que pueden ver esta clase y las clases anteriores en el sitio web academia-acapremil.com.